huellas del mundo. En Puntos Cardinales. Bueno, y nuestro personaje de la semana es controversial, por decirlo menos. Giorgia Meloni ha figurado en cientos de titulares este año por sus polémicas declaraciones y su rol en la política internacional. Michelle Cabrera, productora de este espacio, nos dará pie para nuestra próxima entrevista. Escuchemos a Michelle. Giorgia Meloni nació el 15 de enero del año 1977 en Roma, Italia. Proviene de una familia con raíces grecolatinas y desde muy joven se ha involucrado en la política. A sus 15 años se unió al partido neofascista Movimiento Social Italiano y con el tiempo se fue involucrando con la ultraderecha italiana, empezando a ocupar una serie de cargos que robustecieron su perfil político. Fue elegida para la Cámara de Diputados del Parlamento italiano en el 2006. 2 años más tarde, se convirtió en la ministra de Juventud de Italia. En el 2012, fundó el partido Hermanos de Italia, que empezaría a presidir 2 años después. En el 2022, se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de ministra en Italia. Recientemente, Meloni ganó las elecciones europeas en Italia, con el 28,8% de los votos. Giorgia Meloni se describe a sí misma como cristiana y conservadora, la 7ª mujer más poderosa del mundo, según la revista Forbes. Por su parte, se opone al aborto, la eutanasia y las uniones homoparentales, diciendo que las familias nucleares están encabezadas exclusivamente por parejas de hombres y mujeres. Meloni ha tenido una carrera política notable y polémica. Además, es una voz influyente en la ultraderecha de Italia. Bueno, pues muchísimas gracias a Michelle Cabrera por esta cápsula que ha preparado y que sirve para la conversación que vamos a tener con Andrea Ostinelli, periodista corresponsal en Bruselas. Andrea, buenas tardes, bienvenido. Es un gusto poder conversar contigo y que nos ayudes a darle forma a este perfil, a esa persona que ha estado acaparando los titulares, sobre todo esta última semana en la cumbre del G7. Además hay incluso hasta memes y videos en los que aparece compartiendo con el presidente de Argentina, Javier Milei, con el que tiene muchísimas coincidencias, pero para muchos quizás en esta parte del continente americano es una desconocida. Andrea, muchísimas gracias por estos minutos. No lo escuchamos. Andrea, ¿nos escuchas? A ver, Andrea, ¿nos escuchas? Yo los escucho perfectamente. Ahora bien, sí te ahora escuchamos. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, mi compañera Lila ha hecho una introducción sobre Giorgia Meloni. No sé si la escuchó, Andrea. Bueno. A ver, parece que es la conexión del Pareciera cable que no logramos. Vamos a quitarle el forro. ¿Te parece? Ok. A ver si ahora sí podemos tener contacto con Andrea Ostinelli, que está en línea telefónica. Ahora sí, perfecto. Me alegro. A ver. Escuché la introducción. Si usted me entienden, sigo hablando. Puedo decir que esta noche mismo estoy aquí en Bruselas. Sí. Bueno, a ver, vamos a tratar de establecer el contacto porque le estábamos escuchando perfecto y dejamos de escucharlo por alguna razón. Vamos a ver. Lo cierto es que él está además en Bruselas, donde es la sede del Parlamento Europeo. Mientras tanto, fíjate lo que dijo ella en Marbella, en un acto electoral de Vox. Dijo Giorgia Meloni: no hay mediaciones posibles, se dice sí o no. Sí a la familia natural, no al lobby LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islámica, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva. Ahora sí tenemos en línea telefónica a Andrea.
Ojalá, buenas tardes. ¿Me oye? Muchísimo mejor. Ahora sí te escuchamos Al perfectamente. fin, me alegro, un placer, un placer. Entonces, escuché su introducción y entonces hablamos de esta primera ministra italiana, la presidenta del gobierno Giorgia Meloni, que tengo que decir, sí, es una de las protagonistas de la política europea de estos meses. Tengo que decir que hoy hablo desde el Consejo Europeo, aquí mismo en Bruselas. Esta noche hay una cumbre informal, una cena en que se habla de los altos cargos de la Unión Europea, quién va a ser la próxima presidenta de la Comisión, al parecer siempre Ursula von der Leyen, quién va a ser el próximo presidente del Consejo Europeo, al parecer podría ser el ex primer ministro Costa, quien va a ser la próxima alta representante de la política exterior y de seguridad europea, al parecer la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, y por supuesto Giorgia Meloni llega aquí en una posición de fuerza porque su partido, Hermanos de Italia, ha conseguido un nuevo éxito, un éxito muy fuerte en las elecciones europeas que han pasado hace exactamente 8 días, obtuvo el 28,76% de los votos de los sufragios. Esto mientras que otros líderes europeos como el presidente Macron o el canciller Olaf Scholz de Alemania han tenido resultados muy malos en estas mismas elecciones europeas. Esto hace Ahora, de Giorgia Meloni una protagonista aquí en la escena europea. ahora, Andrea, sorprende que ella apoye a Vladimir Putin y dice lo siguiente, el motivo por el que apoya a Putin es este: sistema de valores europeos, defender el cristianismo y combatir el fundamentalismo islámico. La verdad es que no, en el sentido que estas declaraciones muy probablemente son viejas de años. Porque la verdad es que la clave del éxito en Europa de Giorgia Meloni es precisamente que desde cuando se candidó para ser fundamentalmente la presidenta del gobierno de Italia y desde luego ejercitando la función de primera ministra de Italia, Giorgia Meloni claramente tuvo una posición en favor de la OTAN, entonces de la Alianza Atlántica de 32 países, 30 países europeos y 2 países de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Tiene una posición pro-Ucrania. Giorgia Meloni fue, ahora no me recuerdo bien si 2 veces o una, pero él claramente encontró muchas veces el presidente de Ucrania, Zelensky, en Kiev y también en concesos, en situaciones aquí internacionales y europeas. Y precisamente el hecho que Giorgia Meloni haya cambiado su posición ¿no? y tenga ahora un perfil institucional es precisamente el ingrediente que permite a la presidenta Meloni, que es sin duda una hija de la extrema derecha italiana y lo reivindica con mucho orgullo, el hecho de ser hoy en día una de las protagonistas de la política europea. Por ejemplo, esto de la relación entre la extrema derecha europea, una parte de la extrema derecha europea y el Kremlin y Vladimir Putin, es precisamente lo que también hoy en día no permiten a todas las fuerzas de la extrema derecha en Europa de formar un mismo grupo en el Parlamento Europeo de Estrasburgo. Las fuerzas de la derecha extrema en Europa son divididas en 2 grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo. Giorgia Meloni es también presidenta de uno de esos 2 grupos europeos, el grupo de los conservadores y reformistas europeos, mientras que otras fuerzas, como por ejemplo el Rassemblement National, ¿no? La Reunión Nacional de Marine Le Pen y Jordan Bardella en Francia, son en otro grupo al Parlamento Europeo, precisamente porque están pro-Rusia, pro-Kremlin, ¿no? Y tienen posiciones muy más, matizadas sobre Ucrania y cosas así. Ahora, y entonces, estas son las grandes divisiones entre las extremas derechas en Europa. Sí, ahora, otro de los temas que ha sido bandera de Meloni tiene que ver con la migración, pero ya no solo en Italia. ¿Qué podemos esperar? ¿Cambios migratorios o la política migratoria de Europa ahora que tiene esta fuerza y este poder de influencia?
Sí, bueno, hay que decir que en materia de migración Giorgia Meloni ya ha ganado su partida en parte, o una partida muy importante, porque hace pocas semanas aquí en Europa se aprobó finalmente el Pacto Europeo sobre la migración y el asilo, y es un conjunto de normativas europeas que claramente como decir, hace un copia y pega, si me pasan esta expresión muy práctica, ¿no? Muy básica, de muchas tesis, muchas posiciones de la política sobre migración de Meloni. Meloni que quiere fronteras más cerradas, más seguras, Meloni que entiende cómo se está haciendo, ¿no? Que cada vez más se externalice, decimos en Europa, la gestión de los flujos migratorios. ¿Y cómo lo hacen? Lo están haciendo con pactos, con Tunisia, con Egipto, con Mauritania, con Líbano, pactos que no son solo pactos de migraciones, son también pactos de cooperación, pero el fundamento que se pide a estos países es que sí controlen sus fronteras, es que sí reacepten los migrantes que han pasado por sus propios territorios, ¿no? Entonces que lo recuperen y se hagan cargo ellos. Y entonces todo esto se llama, en síntesis, la externalización de la migración y el asilo, es decir, se hacen pactos con los países vecinos del norte de África, entonces del sur del Mediterráneo, para que funcionen como un filtro, como una barrera para limitar los flujos migratorios cuanto más posibles. Estas son las ideas de Giorgia Meloni, y en los meses pasados hemos visto a Giorgia Meloni hacer viajes a Tunisia y a otros países del sur. Albania. ¿No? Sí. Bueno, esa es una otra cosa, pero por ejemplo hemos visto Giorgia Meloni en Tunisia, ¿no? O en Egipto con la presidenta de la Comisión Europea. Esto simboliza muy claramente que la Comisión Europea, ¿no? Y que los países europeos se han posicionado sobre las tesis de Giorgia Meloni sobre un controllo mucho más rígido, mucho más severo, más duro del fenómeno migratorio. Esto Claro, es el epicentro de su política es el fenómeno migratorio desde una perspectiva muy de derecha, muy conservadora, ¿no? Apelando sí, al sí. cristianismo, etcétera. Incluso hay algunas, ha llegado a hacer elogios de Mussolini. Bueno, bueno, el problema O hablando digo, uno se el problema sorprende, hablando de ¿no? Meloni, no, sí, sí, pero mira, el problema hablando de Meloni que hay un prima y un luego, ¿no? Claro, Y la Meloni en Italia decimos que no hay políticos que son de oposición o de gobierno, de oposición o de gobierno. La Meloni de gobierno tiene mucho poco que ver en su claro. manera de comunicar, de hablar, con la Meloni que fue entonces la Meloni de la oposición, que hizo todo una militancia, ¿no? Desde muy jovencitas, desde los barrios periféricos de Roma, ¿no? En partidos que eran partidos postfascistas. Ahora, decimos así, la imagen formal de Giorgia Meloni es una imagen mucho más institucional, ¿no? Y mucho más atenta a no crear escándalos que puedan precisamente, decimos así, engañar, comprometer su imagen de mujer de gobierno de un grande país, ¿no? Ok, Hablamos de un o sea, país del G7, ¿sí? estamos frente a una estrategia. Una mujer eh, muy astuta, muy eh, habilidosa. es decir, Esto es cierto, comienza con esto la es cierto. radicalidad de la ultraderecha, apelando al Sí. nacionalismo, recordando a Mussolini, elogiando a Putin, pero cuando llega al poder se rueda hacia el centro, ¿no? Esta síntesis es muy eficaz. Sí, se puede sintetizar así el camino de Giorgia Meloni, y si puedo seguir haciendo una pequeña comparación europea. Sabéis que ahora se va a votar en Francia y que el primer partido en Francia, según las recientes elecciones europeas, es el Rassemblement National de la Marine Le Pen, ¿no? Sí. De que hablamos también antes, ¿no? Ahora será curioso de ver qué va a pasar, porque es muy posible que este partido, el Rassemblement Nacional, también gane las elecciones europeas, y entonces que el presidente Macron le confíe el cargo de gobernar a Francia. Será interesante de ver si Sí. también los franceses del Rassemblement Nacional no van a hacer un poco un copia y pega de lo que hizo Giorgia Meloni, porque al Sí. final lo que hizo Giorgia Meloni le permitió de tener un peso
un peso claro en el escenario europeo. Sí, Andrea, se nos ha agotado el tiempo y además sabemos que estás en compromisos laborales en este momento allá en Estoy Bruselas. en la sala de prensa del Consejo Europeo. Fue un placer. Muchísimas Un gusto inmenso gracias. haber conversado contigo. Muchísimas gracias a Andrea Ostinelli, periodista corresponsal en Bruselas. 4:37, vamos a la pausa corriendo, ya venimos.